Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy bendito yo sea entre todas las mujeres. Les cuento, tenemos un panel fantástico para hablar de un tema que es crucial y que estamos lejos todavía de resolver. Un tema que normalmente la clase política no quiere tratar. No solamente la clase política, la clase dirigencial del país no quiere tratar, la clase económica, los grupos sociales, son temas difíciles. Vamos a hablar de la violencia hacia las mujeres. Es el día, recordamos en breve, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Está con nosotros Estela Ruiz Díaz, la verdadera conductora del programa. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenas noches a la audiencia y por supuesto a nuestras invitadas. Bueno, y ya les cuento, estamos hoy con Michi Moragas, ella es abogada de consultoría jurídica feminista. Hola Michi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Luis, Estela, gracias, un saludo a la audiencia, gracias por invitarnos. Está Dora Flecha, es coordinadora del Frente Mujer del Paraguay Guajura. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia. Hay me hago a ver penendía, recojo oportunidad y que todo ñaño mongueta de un problema tan grave hoy en Yanetame, que es la violencia en contra de las mujeres. Gracias, Dora. Está también con nosotros Fabiana Montiel, ella es militante de la Juventud del Partido País Solidario. Hola Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Luis, Estela, todas las compañeras que están presentes hoy. La verdad que un gusto poder estar acá y poder hablar de esto que no todos quieren hablar como vos decís, ¿verdad? Y está con nosotros María Angélica Cano Radil, ella es del Partido Colorado. Tete Cano Radil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? Gracias por la invitación, Estelita, a las chicas, a las compañeras. Y sí, me interesaría también tocar el tema por qué la clase dirigencial en general, no solamente la política, no quiere tocar el tema de la violencia. Y por qué hay violencia en contra de las mujeres. Hay que ver las causas, ¿verdad? Felicito este panel, felicito la convocatoria de las compañeras y tratemos también que los medios hagan eco, porque a veces esto no convoca, no tiene rating, pero son los temas que hay que tratar como sociedad. Es así, es así. Bueno, Estela. Sí. Abrí el fuego. Así es. Gracias Luis. Y bueno, a mí me gustaría hablar en primer lugar. Tenemos acá creo que una representación bastante amplia de la dirigencia de la mujer, ¿verdad? Y le quiero preguntar a Dora, ¿cómo es? Ella es para una mujer dirigente en los sectores campesinos ejercer el liderazgo. La violencia contra la mujer en la organización campesina. Depende espacio, te ocupamos. Exacto, Estela, tiene pregunta muy importante porque engloba un poco lo que es la situación Rojasaba, Cuñacuera, tanto en el campo como en la ciudad. Ahora estamos desarrollar dentro del proceso de nuestra organización. La pregunta y concreto, ahora en tem paso orero me arrojo tem proceso porque entender la también con la cuña oye trata hoy como persona de segunda categoría y participación siempre hay participación formal, pero dentro de nuestra organización orela oñón die ro construir arrojo jaron tende arrojo de que ore cuña fuera te coteja Rowereco, hay participación efectiva, hay participación concreta. Dentro de Paraguay, pues ella es coordinadora del Frente Mujer de Paraguay, pues Oreo Pepe la Roño Mongueta, la ore compañera, cueras la ore compañero, cuerandi, y Catujanhuecha, ore cuñaja sujeto dentro de nuestra organización, pero sujeto político en concreto, no en la formalidad, porque muchas veces la presencia de las mujeres dentro de la organización hay cuestión formal, hay cuestión por número, donde hay posibilidad de tomar determinaciones, de estar en los cargos donde se toma decisiones. Ahora dentro de nuestra organización, Roño Mongueta, ese ahora cuña voy a ver, exigir, pelea y que en los espacios de determinaciones, en los espacios de decisiones, porque práctica hoy con sociedad peña transformada, ahora pues ya lo entendé, aña transformada con prácticas concretas y que oye, ¿cuál es el hecho? No solamente en el discurso, no solamente en el hablar. Y la violencia en contra de las mujeres europeas tuya
en el sector campesino, ahí Pepe, orero entender la oprimada el machismo. Haupa ñaño monguetanas, esa ñaño monguetanas, ese naja y cuña cuérante, sino que cuimba ea beyoño monguetanas, ese porque práctica o hegemonizaba la sociedad. Haupa o permití cuña cuera y catujanguencia o esa violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Ore cuñame muchas veces oñe asignado y roles o cumplían. Oñe imponea dentro de la sociedad. De ella atender a mitades, de ella cocinar, de ella atender por tu nemena, de ella atender a las cuestiones de decisiones upea hoy otro la olla puana. Upea hoy prácticamente ya es instalado en la sociedad que peixana. Ahora no entender pues estas factores jugar lo religioso, lo cultural, orero entender que son mitos, costumbres, a que son cuestiones ya erradicadas ya de nuestra sociedad a través de la organización y de la participación de las mujeres. Ay, Madora, aporiña ni mongueta para asunto bueno. Michi, hubo avances jurídicos para castigar la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, pero vemos que las cifras siguen siendo escalofriantes. Estaba viendo el observatorio del Centro de Documentación y Estudios. Hasta ayer había 45 feminicidios. Creo que hoy el noticiero se abría con un nuevo feminicidio. Otro más. Sí. La ley es bastante dura, pero ¿qué nos falta? Y el problema no es legal, digamos. Ajá. Siempre cuando pasan estas situaciones, cuando llegan los casos, hay siempre una pregunta así, ¿qué ley falta? ¿Qué protocolo? No, es un problema legal. Es un problema, y Dora lo decía bastante bien, es un problema de machismo. Y eso, ¿dónde se expresa con relación al tema de justicia? Se expresa en la actitud de quienes operan en la justicia. Es la mujer que se va a la comisaría y, no sé si se acuerdan ese caso hace unas semanas de una mujer a la que no le tomaron la denuncia porque no traía su cédula de identidad. Eso no se hace en ningún otro caso. O sea, cuando alguien se va a denunciar un robo, nadie le dice, no tenés tu cédula, anda a tu casa, trae y volvé. Se hacen estos casos. ¿Por qué? Porque la policía considera, los agentes policiales, y hablo en masculino, no universal, sino porque la gran mayoría de quienes atienden esas situaciones son varones, consideran que no es grave, que no es urgente. Después se van al juzgado de paz, la misma cosa, no venía, ahora no está el juez o la jueza, le dan vueltas, realmente las medidas no se dan en los plazos legales, no se dan inmediatamente, las audiencias que la ley establece dentro de los 3 días se dan como mínimo en un mes. Cuando se van a la fiscalía no toma medida. Hubo un caso también hace unas semanas de una mujer que, habiendo intervenido la fiscalía, igual fue asesinada, teniendo orden de protección, teniendo un proceso abierto. Entonces, en realidad es un problema de actitud. Es la idea que tienen los agentes y las agentes del Estado paraguayo que esto no es un tema grave. Y eso se expresa en la manera y sobre todo en cómo se tratan los casos. Y entonces yo creo, y para mí hay un tema ahí, porque cada vez que pasa algo, hay una ley o te ofrecen un protocolo. Este año se presentó una ley de emergencia por feminicidio, digamos, que dice básicamente que hay que cumplir la ley que ya está. O sea, que no tiene ningún sentido. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer que la ley se cumpla a través del cambio de actitud de quienes operan en la justicia. Y como eso no quieren tocar, porque además el tema, la palabra género está demonizada y no queremos hablar de... Porque hablar de género básicamente es hablar de cómo está construida la sociedad para hombres y mujeres, en cómo construimos las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad. Si no queremos hablar de eso, vamos a tener 50 leyes, 20.000 protocolos y no va a cambiar nada. Me gustaría a mí justamente preguntarle a las dos políticas que tenemos en la mesa, ¿cómo desmontamos esto? Porque la violencia es una consecuencia de cómo se ejerce el poder. En realidad esto tiene que ver con la relación de poder. Es viejo como el mundo, es decir, todavía como civilización no hemos conseguido desarmar la forma en que constituimos el poder en el núcleo de la organización de la humanidad, que es la familia. Y allí, desde la religión y la política, se estableció que el hombre es la cabeza y definimos el poder. Y lo otro ya es cómo ejerce nomás el poder el hombre. Con violencia en nuestro caso, a veces con leyes, a veces discriminando de los sectores donde se toman las decisiones. ¿Cómo se desmonta esto desde el poder? ¿Quién empieza? Como quieras. Adelante. Bueno, coincido.
Esto es un sistema de poder que se llama patriarcado, donde hay órdenes de género, donde yo siempre le digo en términos sencillos a las chicas, la cancha está desnivelada, un sistema de poder. Entonces, por más que tengamos normativas, por más que tengamos leyes, por más que tengamos un montón de sistemas para precautelar, no existe igualdad. O sea, la Revolución Francesa, yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, en los talleres, igualdad, libertad, fraternidad para los varones. ¿Alguna vez a ustedes o a alguien que nos escucha se les dijo que las mujeres no fueron parte de la Revolución Francesa, que la base del Estado moderno y la política moderna excluida? Ahí vienen los mitos feministas, el sufragio de las mujeres. Entonces, yo, desde mi experiencia como militante en un partido como es el Colorado y en los movimientos sociales, en el grupo de paridad, que buscamos la ley de paridad, una estrategia, voy a hablar de dos estrategias, pero una estrategia es incorporar la agenda de la igualdad sustantiva en la agenda política. Porque ¿qué pasa para las militantes políticas? Tenemos la agenda militante del partido, de nuestro movimiento, en el caso mío Colorado, y tenemos la agenda del movimiento de mujeres. ¿Y qué pasa? Si las mujeres militantes llevamos la agenda de la militancia de igualdad al partido, pagamos costos políticos y nos dejan fuera. Entonces tenemos que entrar en el modelo de mujeres machistas, patriarcales, que legitiman y fortalecen el modelo. Y si nosotros llevamos esta agenda, no llegamos a los espacios de poder, porque nos excluyen. Entonces, ese es un núcleo para resolver. La agenda de igualdad tiene que construir también poder político. Y cuando los líderes de la clase dirigencial entiendan que una sociedad desigual los perjudica a todos, que una sociedad que mujeres excluidas, como bien dice Dora, genera pobreza, que genera exclusión, que hay capital que se gasta en formarnos y que no se usa, que hay una mirada diversa que está afuera. Entonces, cuando los líderes se den cuenta, van a incorporar o vamos a empezar a trabajar la agenda común. Esa es una línea de trabajo político para la igualdad. Y la otra línea es la democracia. En procesos autoritarios las mujeres estuvimos siempre excluidas, en procesos democráticos, con calidad de democracia, con gobernabilidad, entendiendo la gobernabilidad, cómo el Estado y el poder responde a las demandas societales, con gobernabilidad democrática, con calidad de democracia, las mujeres tienen muchísima más posibilidad de acceder a espacios de toma de decisión. En la dictadura no había ni siquiera mujeres ni se votaba. En los países con dictadura las mujeres están excluidas. En los procesos democráticos, con calidad de instituciones democráticas, cosa que nuestro país tiene un gran déficit, las mujeres acceden como un actor importante de transformación y de calidad de vida, porque mejora la calidad de vida. Yo suelo discutir con algunos amigos que están totalmente en contra de las leyes de igualdad, porque dicen... tiene que haber una competencia libre y el político que genere mayor adhesión es el que va a tener más votos. Y yo le decía, eso es como decir que vamos a hacer una carrera en donde el que corra más rápido va a alcanzar, pero unos están en sillas de ruedas y otros pueden caminar. Totalmente. O sea, el problema es que las mujeres en una sociedad como esta, desde el nacimiento, ya arrancan con una desventaja. Una desventaja enorme, es decir, para poder acceder a la educación, para poder acceder a cargos, para poder acceder a espacios donde se toman las decisiones. Su condición de mujer no tiene nada que ver con sus talentos, ni con su honra, ni con sus capacidades, sino su condición de mujer es una desventaja. Entonces no se puede correr en igualdad de condiciones. Pero yo no sé si eso lo entiende la clase política, sobre todo mayoritariamente masculina, no lo entiende o no le interesa cambiar porque es el beneficiario del modelo. Mira, yo te puedo hablar desde ser una militante de un partido progresista, mujer, joven y que se está iniciando en la política. Para nosotras es muy difícil, ¿verdad? Y muy difícil, te digo, porque desde adentro, desde lo interno en el partido, ya hay un problema. Así como Tete decía, ¿verdad? Desde nuestras instituciones partidarias no se ve como un problema muchas veces, entonces al no problematizar es muy difícil buscar una solución, ¿verdad? Entonces, por eso de repente también, como decía, una estrategia, la de la agenda del movimiento con la agenda partidaria, de repente cuesta incorporarlas, porque los propios partidos no tienen mecanismos para poder hacer que la igualdad se dé realmente, ¿verdad? Vos hoy, si querés hacer política y sos joven, tenés dos caminos, tenés que elegir o salir corriendo
o batallarle y remarla y hacer todo el proceso que no muchas quieren hacer, porque la verdad que es un espacio hostil. Es un espacio donde no se te tiene en cuenta de repente como un igual, ¿verdad? Como dijo la compañera también, ¿verdad? En todos los espacios mixtos, de repente ese tipo de cosas cuestan, ¿verdad? Porque no está interiorizado desde lo partidario. Mi partido particularmente, País Solidario, tiene en el estatuto la paridad incorporada, ¿verdad? Pero de ahí del hecho al trecho, ¿verdad? Ahí, claro. ¿Verdad? Entonces es complicado porque no tenemos las condiciones para poder ejercer nuestra militancia como tiene que ser. Tenemos demasiadas desigualdades, ¿verdad? Y cuando nos toca llegar al poder, que casi es como un milagro, otra vez, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Te hablo como joven y como militante, ¿verdad? A ver, de repente si es que podemos hablar de procesos que se haya hecho, por ejemplo, en la convención de Belén do Pará, donde se empieza a problematizar la situación, se empieza a dar nombre a la violencia política, ¿verdad?, como un tipo de violencia, es que ahí se empiezan a abrir, digamos, más discusiones dentro de los partidos, ¿verdad? Se empiezan a discutir también cuestiones más prácticas también de cómo poder cambiar eso, porque al final ya está, el problema existe. Ahora, ¿cómo lo cambiamos, verdad? Y bueno, desde esa convención, que es desde el 94 a hoy en día, pasaron muchos años y todavía seguimos con esos desafíos, ¿verdad? Solamente por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? Qué terrible. Eso que decía Tete, que es muy importante, ¿verdad? Como el modelo machista está vigente, inclusive las mujeres en política que quieren alcanzar el éxito, tienen que de alguna manera adaptar su discurso o quedan fuera. Y ha pasado, yo siempre hablo de... Para mí Lilian Soto es una de las mujeres más brillantes que tiene este país. Pero sus posiciones firmes las han dejado totalmente marginadas. Ella no tiene posibilidad ni siquiera de ser diputada, porque mantiene posiciones firmes con respecto a estos temas, ¿verdad? O sea, y no solamente la clase política, la sociedad paraguaya margina rápidamente. O sea, yo veo cuando ella postea algo que encima tiene la piel de acero, porque Dios mío, todo lo que tiene que aguantarse, ¿verdad? Es increíble el odio con el que reaccionan mujeres con respecto a lo que ella postea. Es que históricamente nosotras siempre fuimos excluidas de estos espacios. O sea, siempre fue un territorio para hombres. O sea, y no solamente en la política, ojo, en muchas cosas, en muchas profesiones. Por eso es que es tan reticente, ¿verdad? Es tanto odio, así como decís, porque nos ven como unas desubicadas, ¿verdad? Nos ven como fuera de lugar. Y eso a lo largo de la historia, ¿verdad? Hoy hacer política nos toma 3 veces más de lo que le toma a un varón. ¿Por qué te digo? Para darte un ejemplo así, tonto. Tenemos que pensar en nuestro pelo, en nuestro maquillaje, en nuestra ropa, en cómo vamos a hablar, en qué tono, todo ese tipo de cosas que un hombre no tiene que pensar antes de salir a un canal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le escucha ya por ser un hombre político. Nosotros tenemos que tomar todas esas medidas solamente para ser escuchadas. Solamente para ser escuchadas. Yo tardé media hora antes para poder vestirme hoy para que me puedan escuchar. No digo que ustedes no van a escuchar, pero en la sociedad pasa esas cosas. Y es porque culturalmente las mujeres no estamos en el lugar adecuado. Porque no hay tampoco condiciones. Porque huyen, ¿verdad? Lo que te decía hace rato, tenés 2 caminos. O te quedás, la batallás y la remás con tu criatura acá en tu brazo, trabajando, haciendo tus labores domésticas de cuidado y haces política, ¿verdad? O sencillamente corres y decís, bueno, este no es mi espacio, ¿verdad? No hay condiciones, no hay políticas dentro de los partidos de cuidado. Por ejemplo, como decía la compañera hace rato, nosotros no tenemos lugar en las decisiones. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría ser puedo ser miembro del comité de mi partido y no me puedo ir a reunión a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a mi hermano, a mi hijo, a mi abuela, a no sé qué, ¿verdad? Y no hay condiciones, ¿verdad? No hay guarderías, por ejemplo, en los partidos. O sea, no hay realmente una voluntad política de cambiar esta realidad. Y las mujeres que están llegan casi que de milagro. Y algunas de repente incluso también te dicen como que es lo normal, tenés que batallar, tenés que hacer nomás eso, tenés que hablar como hombre para poder ser escuchada, tenés que hacer... Yo claro. En eso discrepo ligeramente, Luis, y también quisiera rescatar buenas prácticas, porque hubo avance de las mujeres, ¿verdad? Dentro de un sistema dictatorial, sí, claro. no votar,
a naturalizar la exclusión, como bien dice acá Fabi, naturalizar la violencia. Está naturalizada la desigualdad. Claro. Está naturalizado que el marido, si no le gusta, si es celoso, le pega a la mujer. Está naturalizada las instituciones del Estado. Las leyes están, pero está naturalizado el otro. Entonces, hay algunas cuestiones que es interesante rescatar. Primero, identificar el problema. ¿Por qué están en contra de acciones afirmativas como las leyes de cupo? No es inconstitucional. La Constitución dice claramente el Estado tiene que desarticular los obstáculos para garantizar la igualdad. Y estos son los mecanismos que las mujeres organizadas y las mujeres de la política hemos llegado como, por ejemplo, priorizando la agenda de igualdad sobre la agenda política. Si yo con Estelita no pensamos igual en nuestros movimientos políticos, pensamos que la ley de paridad es un avance, trabajamos por la ley de paridad. 3 veces la ley de paridad se aprobó en el Senado, Luis. No es un milagro, es un trabajo político de mujeres, senadoras y también varones que entienden esto. Rebotó el diputado siempre, ¿verdad? Sí, siempre. El diputado las 3 veces rebotó. Claro, Sí. igual ahí hay que decir que se pusieron todas de acuerdo porque era una ley que les favorecía a ellas mismas. O sea, yo no vi lo mismo cuando se trató la ley integral de violencia. Yo no vi a todas las mujeres en el Parlamento defender que la perspectiva de género esté en la ley integral de violencia. O sea, yo también creo que hay que... O sea, a mí me encantaría que esto que relata Tete sea una realidad en todos los casos. O sea, han habido discusiones sobre Claro, y está bien. leyes vinculadas a los derechos de las mujeres que fueron bochados por muchas mujeres políticas que ahora con la ley de paridad nos dicen que supuestamente les importa la igualdad de género. Yo creo que es importante que haya más mujeres en política, pero también creo que es importante que si van a apoyar la agenda de género la apoyen completa y no la agenda de género que les impacta directamente. O sea, para mí es terrible que la ley integral de violencia se haya aprobado sin perspectiva de género y muchas mujeres dijeron, vamos nomás a sacar esto para que se apruebe. O sea, yo lo escuché, a mí no me contó nadie, yo escuché eso. Entonces, o sea, sí creo que una vez que están, entiendo que hay, digamos, obstáculos, pero sí creo que tiene que haber un empuje mayor y hay todo un movimiento de mujeres, hay un 50% de mujeres en muchos partidos políticos, hay un movimiento de mujeres que está creciendo. O sea, uno de los movimientos que más ha crecido en los últimos años en Paraguay es el movimiento de mujeres. O sea, las movilizaciones más numerosas son, además de las movilizaciones campesinas, las movilizaciones de las mujeres con relación al 8 de marzo, el 25 de noviembre. Eso es una riqueza que hay que rescatar y que hay que usar, digamos, para promover todo tipo de avances legales. Pero no me digan que todas están apoyando la agenda de género en el Parlamento, todas juntas, siempre, porque la verdad que eso, desde mi experiencia, no es verdad. Yo quiero también aclarar, Luis, le quiero aclarar a Michi, que esto es un proceso de transformación. Así como hay mujeres machistas, y el mejor producto del patriarcado, yo siempre lo digo, son las mujeres machistas, porque cuando nosotros salimos con una agenda de equidad de género, o la violencia en los espacios políticos, o la ley de violencia, que se cercenó, pero salió algo, porque está el feminicidio, que es un avance. Ese proceso de militancia en los movimientos sociales es una conscripción para las mujeres políticas, una doble militancia. Así que el doble trabajo que ella dice se le asume una doble militancia, porque las que no tienen el proceso en los movimientos sociales de mujeres no lo ven como ella lo ve. Las que lo hicimos sí lo vemos, las que no lo hicieron no lo ven. Entonces es un trabajo de última político. En la política se van a generar muchos cambios y muchas leyes, todas, se votan en los espacios políticos. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar una ley si no hay conciencia? Tenemos que hacer alianzas políticas. No todos piensan igual, claro, como hay hombres que sí acompañaron. Bien. Yo no puedo decir las mujeres, porque no existen las mujeres. Tenemos que hacer una primera pausa. Enseguida le vamos a preguntar a Dora. Yo hasta ahora estoy sorprendido de que varias de las organizaciones campesinas haya mujeres al frente. Y no es una cuestión decorativa, son ellas las que tienen realmente la... ¿Cómo se consigue ese fenómeno? Porque uno piensa que tierra adentro, digamos, el machismo es todavía más fuerte. Y después la otra cuestión que me gustaría debatir es qué tanto influye en mantener este modelo la religión. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, Estela. Bueno, vos querías saber cómo se ejerce el liderazgo en las organizaciones campesinas, Dora. Creo que la Federación Nacional Campesina es de destacar del liderazgo de la mujer al frente. Paraguay Pajural, yo siempre digo el brazo político, pero se enojan conmigo cuando yo digo que Paraguay Pajural es el brazo político de la Federación. Que además no es malo, me parece muy lógico y muy sano que sea así.
Ella Bueno. tomó esta instancia. Bueno, esa huella y ahora está proceso de participación de las mujeres. Deja engola y fácil, pero Orela Roguereco a la certeza de que nunca deben entregar ante una situación de adversidad en eso. De ello podemos ver entender para las barreras de Roguereco en Onderame. Orela experiencia Roguereco organizarse. Roñe organiza ese asentamiento, pero roñe organiza esa comunidad. Ahora comunidad pero brigada de mujeres oñe mongueta sobre los problemas específicos de las mujeres. Ahora ningo escuela pero reunión y la docente fuera no a que tú tomar determinaciones porque no oigo la tuya. Es la práctica de la sociedad. Donde hemos en el debate, upeo barrera donde es traspasada. Amba ella puede traspasar. Hemos en posición de que de y catuja de tomar determinaciones. No es fácil, pero no es imposible. Dentro de mi organización, es dirigente nacional de Paraguay, pues una. Roimé varias mujeres integrada espacios de decisiones muy importantes, pero UPABI orebe dentro del partido oye respetar la ore posición o de determinación oye respetar dentro del partido. Generar debate, generar conciencia de la importancia de la participación de las mujeres. Ayer hija es inaguri. Daja hija tiene cuestión formal. Ahora por el lado aprender de que ñande ore cuña fuera boía y ñande cuña fuera boía y ya huerecoa muy claro para la ya hipota mo para la ñagua ese hamba ella para ñagua esta y que todo ella ya huereco de participación real. Orero entender de que el tema de la paridad son avances muy importantes, pero bella veore dentro de nuestra organización entendía veí de que va con la en momento de la cuña con mucho más participación va a de que tu majestad la cuña espacio de decisión ve claro que tú donde dejó la paridad bebé entre la 50-50 bebé upeja y tiene barreras esto petado bebé ahora experiencia en donde hay instancia orgánica en donde la mayoría somos mujeres. Y son espacios orgánicos en donde se toma determinaciones y la mayoría somos mujeres. Hoy la machismo, hoy la discriminación, pero son cuestiones de ñemonguetanas, ese dejó, con organización, a la cuña o participar, muy o participar en la cuña, hoy cuana. Va a tener el objetivo de Huerecoa como mujeres dentro de tu organización. Hay que tu hawaisha hoy PTI sostén de las propias mujeres y que tu hawaisha de objetivo en Huaje. Ahora ro pelea ro ecuador de que en muchas cuestiones ro Huerecoa PTI participación plena. No es fácil. Hoy la machismo, doro la opamas a la machismo, pero es pelear ese día a día y que tu hawaisha pecuña o hoy la espacio realmente hoy hawame. ¿Cuál es el tema de porque ni de cuñango algunos yo y la cuñago no pensáis y claro que ya pensa, claro que ya ya voy con la misma inteligencia que los hombres. Lastimosamente oye más huella hoy con abejina hoy upea muy censurado hoy voila o mandaba hoy voila establecido mapa o tomar las determinaciones vete y familia ve la familia checo tradicional a campo ve a ciudad la más a la jefe del hogar es la tuya a la cuñada hoy de servidumbre a ellos ni atender a mitad a un garuro iguazú en este caso campaña a no tomar determinaciones pero upea y catoña transforma ahora dentro de nuestra organización Roguereco experiencia en donde este tema de la violencia está compañeros transformada ellos transforma a través del debate porque entender de que esta es una cuestión impuesta porque la campo donde
la emboria jupete hinchante, de afectar la falta de educación, de afectar la orero la aceite de puna, de afectar la educación, de igual de afectar la cuimba, es acuñame. Pero upei la pe cuña haisha de esa discriminación. Ha upeango cuñamante oñe organizada y catujanguencha upea o superape discriminación ha opresión orecua dentro de su propia clase. Ha upea pe orero y me dentro de Paraguay pues una upea el objetivo orero hueca que las propias mujeres lo luchan en contra de la discriminación, en contra de la violencia y en contra de las barreras o que sociedad los traspasados a través de nuestra participación. Yo diría que no somos minoría, la verdad que no somos minoría, no. Somos muchas, no somos muchas electas, pero somos mayoría y somos realmente el terror de repente de muchos de los que están ahí y por eso justamente nos quieren esconder, por eso justamente nos quieren atajar, por eso justamente es que no, vos ahí nomás quédate en la Secretaría de Género, famosa ya, ahora la nueva, así te dicen ahora, como que la nueva cocina es la Secretaría de Género del partido, ¿verdad? Pero no, pero somos mayoría y nosotros vamos a conquistar muchos espacios y vamos a cambiar muchas cosas. Yo veo el crecimiento que tiene el movimiento feminista, el crecimiento que tiene el movimiento en las organizaciones políticas y sociales es enorme. Y así como dice Michi, esto ya no va a parar más, ¿verdad? Vamos. ¿Por qué el conservadurismo político y económico, el poder en realidad, en el mundo, no solamente en Paraguay está pasando esto, ¿verdad? Construyó una agenda porque, digamos, para poder seguir fungiendo de héroe vos necesitas un enemigo. En política eso es clave, ¿verdad? Vos tenés que tener el hombre paja, el enemigo que tenés que inventarlo. Y ahora se inventó el enemigo, pusieron bajo una misma columna a todos aquellos que resultan indeseables para quienes administran el poder, político y económico. Y ahí entra la agenda LGBT, entra los medioambientalistas, entran los globalistas, ahora que no sé qué carajo es lo que son los globalistas, pero entraron también ahí. Aborto. Entran los pro aborto, ahora estamos los que queremos la vacuna, ¿verdad? Y lo que lidera esa columna, ¿verdad? Somos todos, y todo, esa es lo que le llaman el marxismo cultural. Marx seguramente se pegaría un tiro si lea, ¿verdad? Que es lo que entra dentro del marxismo cultural. Pero lo que lidera es el feminismo que ahora le llaman feminacismo. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Y una de las instituciones que lleva adelante esa campaña con más fuerza es la religión, son las iglesias. ¿Por qué? ¿A quién preguntas? A cualquiera de las tres. ¿Qué quieras tomar? Yo, por supuesto, porque ustedes no se van a animar porque ustedes son políticos. No, yo sí me voy a animar. Después se van a tener que dar explicaciones en su partido. Yo me puedo animar En realidad, yo creo que el feminismo es una propuesta de cambio cultural que se viene trabajando hace tanto tiempo y que tiene una propuesta para toda la sociedad. Yo creo que, varios de los movimientos, digamos, que vos citaste tienen una propuesta, pero el movimiento feminista de alguna manera lo que básicamente plantea es que hay un sector que tiene hoy un privilegio, que lo está ejerciendo y que para que tengamos igualdad ese privilegio no tiene que existir. Entonces es realmente una propuesta de cambio cultural estructural. Y además recordemos, y esto que se llama el contrato social de Rousseau, tiene una contrapartida que es un contrato sexual. O sea, no puede haber, mercado de trabajo que funcione si es que vos no tenés mujeres que te planchen la camisa y te cuiden los hijos de las hijas, que pueden ser la pareja en contexto de matrimonio heterosexual, bien casado, católico, monogámico, o una mujer muy mal pagada, que por mucho menos del sueldo mínimo va a hacer el mismo trabajo. Entonces es un sistema de dominación que necesita que las mujeres tengan un rol específico, o en el ámbito privado o en el ámbito público muy mal pagado, y en el mercado de trabajo absolutamente mal pagado. Los peores trabajos, los trabajos peor remunerados son casualmente los trabajos que hacen mayoritariamente las mujeres o que son trabajos de cuidado que están históricamente asociados a las mujeres, porque después terminan un poco en todo esto, ¿verdad? Vos tenés que resolver todo, quién cocina en tu casa, quién va a cuidar a tu criatura, y después recién te podías hacer política. Nunca a nadie, otra persona tiene que resolver eso, siempre somos las mujeres. Entonces, claro, hay una propuesta de cambio integral que implica revisar
el entero de cómo la sociedad está estructurada. Por eso creo que les parece tan peligroso, porque no es solamente un tema económico, es un tema social y es un tema integral, digamos, porque implica sobre todo renunciar a un montón de privilegios que para muchísima gente está súper bien que existan. Entonces, por eso creo que alguien, no recuerdo a quién le leí, que decía que el feminismo es transversal a todo, Claro. y por eso es considerada como una revolución que se puede igualar al marxismo, al neoliberalismo, es decir, plantea un cambio tan fuerte en la sociedad que tiene el mismo efecto que las grandes ideologías. exacto. Y una de las instituciones que funciona de manera más patriarcal es justamente la Iglesia Católica. Y en Paraguay al menos, y digo en Paraguay porque en otros lugares de la región, por ejemplo, las iglesias evangélicas tienen más poder. Pero en Paraguay todavía quien tiene mayoritariamente el poder es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, para conservar el poder político que tiene, necesita dictar todavía las leyes, necesita que los presidentes y los poderes del Estado se vayan a reunirse con ellos y ellos den los consejos finales. Y entonces, si tenemos una sociedad más igualitaria, ese lugar se va a perder y ese poder político se va a perder. Y digo esto porque una cosa es la religión, una cosa es lo que crea la gente, y yo, para mí la experiencia más importante para mí en los últimos tiempos fue el caso de Alexa. O sea, había demasiadas personas de iglesias que se acercaron a ella y le dieron su apoyo y dijeron, este clero y esta manera de comportarse de la institución no nos representa. Y yo en esa gente creo que esa gente es gente honesta, es gente buena. Lo que pasa que, como siempre decimos, están las instituciones, y las instituciones tienen unas políticas. Y no hay que pensar que la iglesia no tiene una política. Tiene una política que posiblemente, no sé, si hacemos un corte más largo, en la dictadura fue una política en contra de la dictadura en general, pero en democracia es una política que busca conservar una manera de ser y de hacer las cosas que en parte implica que tengan que tener el poder que tienen ahora mismo de hacer y deshacer leyes, políticas públicas. O sea, no sé si se acuerdan cuando Edmundo Valenzuela hizo una campaña contra el acuerdo de Escazú. O sea, estoy trayendo el ejemplo más descabellado, ¿verdad? Hizo una campaña en contra del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de acceso a la información en temas ambientales. Entonces, no es nomás ya las mujeres o el género. En parte también es la conservación de un poder que tienen ahora mismo y que deriva de que tienen que terminar dictando las normas de todo tipo. Tengo que hacer la pausa, pero yo creo que piensen nomás esto. Yo sé que esto no es fácil, ¿verdad?, de asimilar, pero piensen ustedes que tenemos una iglesia que es la mayoritaria, que tiene el Papa, después tener el cónclave que elige Papa, los cardenales, después tener los obispos, después tener los sacerdotes, después tener bla, bla, bla. Y después allá al final están las monjas, que básicamente es la servidumbre. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bien, depende de la política. Estamos hablando fuera de micrófono. Yo les insisto que yo creo que la batalla hay que darla en la educación. Y vos que estás viendo, sabés que tenemos esto. Nosotros tenemos un programa, o sea, nos educaron de una manera. Y además tenemos todos los privilegios. Ser hombre en América Latina y en Paraguay es un privilegio desde el vamos. Vos naciste, aunque seas pobre, yo tenés determinado privilegio que no tienen las mujeres. Y renunciar a los privilegios no es fácil. Y cambiar el programa es muy difícil. Yo le decía, me pasa que a mí me reclama mi esposa que yo no estoy pensando que la nena tiene que terminar la tarea tal, fulana no se vacunó. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en mis propios problemas porque me educaron para que yo sea el ombligo del planeta. El mundo gira en torno a mí, soy el centro, todo gira. Son mis hijos, es mi esposa, es mi casa y yo soy el centro de todo, ¿verdad? Desmontar eso es muy difícil y la única que puede obligarnos a desmontarlo es la mujer. Pero es agotador, Luis. Claro que es agotador. Sí, es agotador. Pero sí, ¿cómo la todos los mujer, días yo lo que hay que pregunto, hacer Luis, juntos. sí, pero cómo la mujer hace esa reflexión? ¿Cómo nosotros Así tratamos mismo, agotador. con una política de iguales a gente que es desigual? Es una cancha desnivelada. Sí. Y yo estoy aplicando, nosotros tenemos política, eso que decías al comienzo, no estamos en contra de la discriminación positiva, de las acciones afirmativas, pero tiene que haber acciones afirmativas porque la cancha está desigual. Claro. Y si yo hago políticas iguales sobre una cancha desigual, el Totalmente. impacto genera desigualdad.
claro. aumenta la brecha. Entonces, el tema es de lo que se llama la discriminación positiva, por eso, necesaria. Claro, es muy Es un necesaria. mecanismo. Y los que dicen que no hace falta y que es anticonstitucional, es una falacia. Y eso sustenta los proyectos conservadores. ¿Por qué? Porque mantenemos este modelo de status quo, que bien Michi lo dijo, ¿verdad? Las mujeres son prisioneras de este modelo porque trabajan gratis, sostienen, cuidan, hacen todo lo que hace tu señora y todas las mujeres. Claro, ahora lo que sí, Estela, es muy importante, ¿verdad? Dice, agota, claro que agota. ¿Cómo cambiar eso? Desde el inicio de la programación. Eso tiene que empezar en la escuela. Desde la o sea, política es cuando pública, dicen, vamos a limpiar, no importa si tenés pelincito o tenés... Luis, No, discúlpame, limpian iguales. No desde la escuela, desde que nace tu hijo y tu hija, ahí. Porque ya Sí. no le tenés que poner el moño rosado y el celeste. Correcto, pero, desde ahí. pero vos cómo pretendés Perdiste que 5 años. Pero cómo podés... Este pues es el problema. Las familias están constituidas por ciudadanos paraguayos machistas, hombres y mujeres machistas. Sí. En esa familia machista nace el bebé. Así es. Ese bebé va a recibir las consignas machistas. Totalmente. ¿Dónde puede recibir unas consignas distintas? En la escuela. Y la escuela Pero que ya le perdiste enseña... 4 o 5 años Sí, educándolo pero como es machista. inevitable, pero Pero ¿y qué no le- podés meterte en la familia antes. ¿Pero qué le enseña en la escuela, Luis? En la escuela ya Le lo van a primero enseñar- que te bueno, hoy le enseñan van a es... enseñar lo mismo. Va a haber un cumpleaños, bocadito, gaseosa. Todos sabemos ejemplo. Desde la escuela ya viene el problema. Bueno, Pero con entonces, con vos este decís... sistema educativo hay ¿Entendés? cambio, voy a Ese- cambiar el sistema educativo, Claro, cambiar pero la tiene que ser cuenta, desde antes, las políticas Yo públicas. discrepo. Hay que cambiar a las mujeres. Hay que cambiar a las mujeres. ¿Dónde ¿En las la cambian? En la política. Yo tengo- En la política. Los movimientos sociales, en la militancia ciudadana. Tienen que salir de la casa. Yo escucho Tienen que mucha- salir de la casa. Yo y escucho a la empezar mayoría de las militar. diputadas, Dios mío. Pero fueron Le falta educadas. tener pelo en el pecho, Sí, son bueno, pero ¿y tipos. los diputados qué? ¿Acaso ese que se puso su ropa interior es mejor que esas mujeres? Ese es un gorila, No, bueno, ese pero entonces, ¿sabes qué pasa, Luis? Critican a las mujeres diputadas senadoras, pero no critican a los hombres diputados. Y los medios de comunicación también contribuyen No, a no. reproducir, no vos. Yo no paso un día Y así. Estela, pero la mayoría de los medios reproducen esto. Lo dijiste creo que en un momento. Viene una, yo me acuerdo, las primeras ministras, a ver el zapatito de qué color es, zapatito de cristal. Yo doy un Bueno, ejemplo y eso concreto. está mal. La fobia que hay con respecto a celeste amarilla, eso de todo porque ella es mujer. Si era un tipo el que tenía esa lengua filosa, iban a celebrarla. Claro, el machismo. O sea, Jorge Brites decía lo que ella decía y le iban a ensalzar. Exacto. Ella, o sea, no digo Qué que brillante, tenía qué que venir astuta, con una ¿verdad? ropa interior como él, que vino con... O sea, Así ella es. venía con eso, con la mitad de lo que él vino, se sacaba la ropa en el medio de la sesión. Hace rato ya lo hubieran fletado, digamos. O sea, digamos todo. Me parece que es como... Mañana o sea, igual yo quiero poner un contrapunto con los medios. Sí. Y yo lo decía hoy y lo quiero decir públicamente. Con el caso de Alexa, yo noté un cambio. Todos los periodistas y las periodistas que abordaron el tema lo hicieron con mucho respeto, le respetaron los silencios de ella en los momentos en los que ella no quiso hablar, no le hicieron preguntas revictimizantes. Sí es cierto que hay algunos medios, que por supuesto no voy a mencionar, que censuraron artículos que eran muy filosos con la Iglesia Católica y que hablaban de la complicidad de la Iglesia Católica con el caso. Pero yo sí creo que, y también ¿por qué traigo esto? Porque creo que hay cosas que avanzan y creo que las cosas que avanzan, aunque sean muy poquitas, las tenemos que poder ver. Hace unos años el feminicidio era un crimen pasional, era la única manera de referirse al tema. Ahora por lo menos se llama feminicidio y tal vez quedará algún perdido por ahí que dirá que es un crimen pasional. Hay cosas que sí avanzan, yo creo. Sí, claro. Y creo que estoy de acuerdo que es un tema de educación. Por eso es que el Ministerio de Educación es para mí el botín más importante del conservadurismo paraguayo. Por eso están metidos ahí todos los días, lo queremos papá y mamá, está metida la iglesia. Por eso siempre ponen a la persona más conservadora y menos preparada en el Ministerio de Educación. O sea, yo no sé quién fue el último ministro o ministra de Educación que estuvo preparado o preparada para el cargo, por lo menos en materia de educación en general, no digamos ya progresismo, pero en los últimos tiempos pareciera que por lo menos el presidente Mario Abdo odia la educación, porque a todas las personas que puso en el Ministerio de Educación, de verdad, no solo no tenían preparación, sino que no tenían interés en que la educación avance. Y esa es la manera de perpetuar el Estado que tenemos. Mañana es 25 de noviembre y hay una manifestación, un encuentro en la Plaza de la Democracia. ¿Cuál es el eslogan de este año? ¿Cuál es la reivindicación más importante de este año, Michi? Y es por nuestras vidas, volvemos a salir a las calles, o sea, por un lado para
mostrar que después de tanto tiempo de pandemia por fin vamos a poder otra vez marchar como antes, pero al mismo tiempo que todavía el tema de la violencia es un tema que está vigente, las cifras no han cambiado, la situación no ha prácticamente cambiado en términos del tratamiento del Estado y que eso es algo que tiene que cambiar. Tenemos algunos pequeñísimos avances, yo les hablaba del caso de Alexia, que para mí, o sea, para nosotras es, digamos, el caso que vamos a usar para decir hay cosas que se avanzan, insistiendo, no abandonando, luchando, trabajando argumentos, o sea, hay cosas que pasan, pero finalmente en algún sentido son excepciones que terminan confirmando la regla, digamos. Quizás no es un gran avance, pero antes el tema de la mujer no formaba parte de la agenda. Me parece que hoy es parte del debate político y eso me parece que es lo rescatable en este tiempo. Yo también creo, Sí, Estelita. sí. Yo voy a opinar también con respecto a eso. Al comienzo, cuando Luis me preguntaba, incorporar que nosotras que somos militantes, los movimientos sociales por la igualdad y los movimientos, en este caso en mi partido, en el Partido Colorado, es un desafío terrible. Y nosotros estamos llevando esta agenda y le estamos interpelando a los líderes, estamos cuestionando, porque eso para nosotros es un cuello de botella. ¿Por qué? Porque al final la democracia, ¿quién nombra al ministro de Educación? Un poder político. Y son negociaciones políticas. Puede ser Einstein, pero si no tiene esta mirada, no va a servir. Y puede ser un maestro de escuela que sí la tenga, con todo el respeto lo digo, y que haga esta transformación, porque es una transformación profunda. Es Para mí transversal. esta es una gran revolución. Y la gente no toma conciencia, los líderes, porque son conservadores, del mundo que nosotros vamos a ganar con esta revolución. Y yo creo que empieza de la casa y empieza con las mujeres. Esta es una revolución de las mujeres saliendo a la militancia social, a la militancia política, no quedándose en la casa. En un momento se decía que las mujeres eran conservadoras. ¿Y sabes por qué eran conservadoras cuando se investigó más el tema de género? ¿Por qué? Porque no estaban informadas. ¿Por qué no salían de la casa? Cuando las mujeres salieron de la casa, ya sea en la guerra, la Primera, Segunda Guerra, a trabajar, ¿sí? O a traer ahora por el COVID porque ya no alcanza, o por lo que sea, o a estudiar, vieron otro mundo. Y ahí esas mujeres fueron mucho más progresistas que los hombres. Las mujeres que militan son más progresistas. Es cierto que son machistas, pero tienen que hacer este proceso de militancia. Porque cuando una mujer se ve con otra, se siente identificada. Porque lo que le pasa a Estela, le pasa a Dora y le pasa a ella y a mí, nos pasa a todas. La violencia nos pasó a todas. Lo que pasa es que fue naturalizada. ¿Por qué? Porque no había conciencia de género. Hay que trabajar esta conciencia. Tenemos herramientas. La Agenda 2030, están todos tirándose los pelos, pero es una obligación la Agenda 2030. Nosotros la firmamos como Estado. Tiene cualquier cantidad de metas y tenemos la obligación como Estado paraguayo de cumplir. Discriminación, empoderamiento, hasta el tema de brecha digital. Yo soy ingeniera, trabajo en el tema digital, brecha digital. Tenemos que cerrar la brecha digital. O sea, si empezamos a hacer lo que Paraguay como Estado firmó, vamos a caminar muchísimo. Y eso es en el campo de la política. Y tenemos que empezar a trabajar eso. Se nos fue el tiempo, me queda un minutito. Sí. Estela. ¿Algún mensaje eres ella sea, Dora? Sí, yo la mensaje ya sea con apentero vestea cuñame guana ña nima ya participa jawa ña jawa. Éramos 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Oñondive, Paña, se calle, ñajendu, caña, neñe, allá evo, basta de violencia por nuestra vida, volvemos a salir a las calles, el lema con Jarebe, Orero Huereco, como organización de actividad frente a la Fiscalía General, en donde basta de violencia, basta de discriminación, basta de impunidad por la violencia hacia las mujeres. Abuelo y trasladada a Plaza Uruguaya, a las 5 de la tarde la concentración de todas las organizaciones y la marcha a las 7 de la tarde con el acto central en la Plaza de la Democracia. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente, el debate está abierto, es un debate absolutamente necesario. Los hombres tenemos una responsabilidad, hace 2000 años, más, hace 10.000 años en realidad que tenemos el control del poder y lo que construimos no es precisamente lo mejor, o sea, conviene que empecemos a compartir 50-50
la administración del poder y a lo mejor ellas toman mejores decisiones que nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luis. Gracias, Estela. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz resto de jornada.